abrochémonos los cinturones, porque van a ser 2 días para estar con los cinturones a fondo, bien abrochados, con mucha energía, por supuesto, moviéndonos dentro del avión. La segunda, bueno, agradecer. Uno siempre tiene que agradecer. La palabra gracias, sin duda, genera energía positiva. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por estar acá, quiero agradecerle a todos los 15 grupos de Córdoba Norte por la invitación a estar acá, por organizar todo esto. Le quiero agradecer especialmente a Mario Aguilar, me quedé con sus palabras. Yo, discúlpenme, levanté la media de los 43, pertenezco a lo que hoy se llaman los baby boomers. Acá sin duda Z creo que no hay, pero hay mucha generación X, mucha generación Y, estamos los baby boomers. Y siendo, digamos, más joven que Mario, también tuve la oportunidad, creo que en la vida, de reciclarme 3 o 4 veces, ¿no? E incluso en medio de eso tendrá que tratar de salir de las cenizas en lo que fue el gran desastre del 2001 y ir para adelante y meterle y bancar y seguir pese a todo, igual que ustedes. No como Kicillof, que le hace más fácil, digamos, nunca firmó un cheque, ni tuvo que pagar un insumo, ni nada por el estilo, ni hacer una transferencia como hacen ustedes. Yo tengo que ver a fin de mes no solo como hago mis propios honorarios, sino como, igual que ustedes, pago honorario para 24 personas, con sueldos y además impuestos. Pero eso de alguna manera me apasiona también datos estadísticos, ¿no? Acá hay 370 inscritos. Y yo que vengo del mundo empresario, les digo que haya 40 empresas apoyando esto es muy fuerte. Las empresas y en años complicados como estos ajustan realmente los presupuestos, empiezan a ver a qué lugar ponen plata y 40 empresas están invirtiendo en este congreso. Quiero decir que en términos simbólicos y en términos efectivos quiere decir que hay una apuesta a lo que viene acá, a lo que se va a decir. También otra cosa que me impresiona es que hubo mucha previa. Yo, como dicen los chicos, mucha previa. Me dirán qué está haciendo contesta el teléfono, no. Esa previa tuvo que ver mucho con la interactividad. Y eso es muy de generación millennium, esto Z, muy de generación Y de algunos veteranos que nos hemos acoplado a esto. Las previas fueron videitos excepcionales, David y todo un equipo hicieron unos videos en la previa. Cada vez que iba a CREA Central todo el mundo hablaba de los videitos de Congreso Zona Norte y nos entusiasmó a todos. Entonces yo empecé ahí despacito también a entusiasmarme y a retuitear. Es más, en este momento, en medio de los cinturones les voy a pedir que sonrían, porque lo que vamos a hacer es ya sacar una foto, y esta foto yo aprieto acá este botoncito que tiene y va a los 4.200 que me siguen a mí. Y seguramente la gente de prensa de Agrositio estará allá y cuando vea algo interesante lo retuitea, así que va a haber 14.500. Y hace un ratito nos sacamos una foto con Federico Sturzenegger y él tiene, acabo de mirar, 35.000. Y entonces digo que hay un efecto viral impresionante. O sea, desde Sinzacate le estamos mostrando a la Argentina algo que es importante, que es, estamos mal, pero estamos pensando que nos tiene que ir bien. Y eso, yo en algún momento lo llamaba optimismo, hasta que un día me pegué un palo. Yo cada 3-4 meses tengo el gusto de llevarle una corbata a un regalo y me siento en una especie de lugar así muy especial lleno de libros, que es el escritorio de Santiago Comandó. Y la verdad es que aprendo un montón siendo curioso profesional y lo comparto. Me llevo 2 cámaras, lo paso a internet y lo comparto, ¿no? Y una vez yo le dije, no, porque yo soy un optimista, y dice, ojo con esa palabra, Ricardo, como lo entro. Porque un optimista, dice, en el fondo es un pesimista contento, así que tené cuidado porque... Y entonces, ¿cuál es? Le digo a Santiago, y me dice, no, en todo caso tú eres un esperanzado. El esperanzado es aquel que puede estar mal, que le puede ir bien y trabaja para que le vaya bien. Dice, eso es un esperanzado. Bueno, yo creo que todos los que estamos acá, sin lugar a dudas, somos esperanzados. Lo interesante es que dentro de estas redes y dentro de estos contactos, en un momento, porque todas estas redes saben todo, ahora en este momento hay más o menos creo que 1.200 personas frente al río en Rosario en una jornada que se llama Jornada Don Mario, que además se televisa, hay gente viéndola, y por supuesto yo hace 10 años que voy, así que el gerente de marketing en un momento me llama por teléfono, me dice, che, no estás acá, estás en Sinzacate. Y entonces le digo, sí, estoy en Sinzacate, le digo, porque he venido a este congreso y todo. Entonces, medio así con sorna, me dice, te vas a perder la conferencia del que puede llegar a ser un ministro de Economía de la Argentina. Allá está por hablar justamente Alfonso Pratgay. Entonces yo con otra sorna le digo, no, me voy a quedar acá porque voy a ver al que posiblemente sea ministro de Economía o presidente del Banco Central, que junto con Carlos Melconian
Melconian o Rogelio Frigerio conforman un equipo importante que hace varios años está pensando lo que viene. Yo que, como les digo, soy generación baby boomer, tuve que votar en la época de Alfonsín, alguno por ahí también le pasó, y me acuerdo que apareció Crespo, o sea, el día siguiente eligió el ministro. Entonces, cuando yo miro para adelante y digo, hay equipo, hay nombres, hay gente, ¿no? Pensando en la Argentina, votemos lo que votemos, yo digo, por lo menos en este lado hay mucha gente haciéndolo. Así que ahora le voy a presentar a Federico Sturzenegger, currículum espectacular. Hay dos cosas que a mí me impresionan dentro del currículo de él, ¿no? Él estaba tranquilo como profesor de Harvard, en la escuela de gobierno, enseñando en un lugar de avanzada, top, sin tantos golpes, y un día dijo, me vuelvo a la Argentina. Después de hacer su PhD, de estudiar, de trabajar, se vino, creyó, tenía esperanza, se debe haber comido unos cuantos palos en los últimos años porque hace años que vino. Y después fue y demostró que podía. Entonces vino, se sentó en el Banco Ciudad, y mientras que todos los bancos dan déficit, tenemos déficit fiscal del 7.5, él llegó al banco y dio quita, ¿no? Es más, creo que dio unos cuantos, me parece que dio arriba de 1.000 y pico de millones, me acuerdo, de ganancia en un solo año. Y digo, este flaco es un maestro, ¿cómo puede hacer una cosa como esta? Reafirmó lo que vamos a decir acá. Teniendo en el fondo esperanza, poniéndole garra, por más que estemos mal, podemos confiar que nos puede ir mucho mejor. Federico Sturzenegger, con nosotros. Federico, antes de hablar, te vamos a pasar un videito de 2 minutos que le va a dar Marco a tu... Ese video, me lo pasan después, así lo pasamos por Twitter. Decía Winston Churchill que un pesimista es aquel que ve una dificultad en cada oportunidad y que un optimista es el que ve una oportunidad en cada dificultad. Y creo que hay muchísimos optimistas en este salón, y decía Mario que la canción decía, cantando en las llamas. Bueno, vamos a tratar de demostrar que las llamas no son tan grandes y que hay un campo, me parece, mucho mejor, que está realmente a la vuelta de la esquina. Pero la verdad que no puedo arrancar sin contar una historia que es casi un paralelo de la que contó Mario, pues yo también tuve que tomar la decisión de volver del país, más o menos por la misma fecha. Tenía 2 chicos, no 3, después tuvimos un colado que vino después acá, y con una mujer que también se llama Josefina. Dijiste que tu mujer se llama Josefina, ¿no? Entonces, cuando Mauricio es electo, yo era profesor, como dijo David, en la Universidad de Harvard, así que tenía toda mi vida bastante armadita, y me dice, venite a manejar el Banco Ciudad. Llamo a mis amigos, digo, mira, estoy pensando en irme a Argentina a ser presidente del Banco Ciudad. Dejar Harvard, me decía, estás totalmente loco, me decía. Unos años después le dije que dejaba el Banco Ciudad para ir al Congreso, me dijeron, listo, se confirmó. Y la verdad que no me podía decidir, ¿no? Y entonces Mauricio me había dicho, bueno, tomate unos días para pensarlo. Yo le dije, lo tengo que consensuar con mi mujer. Lo tenía que llamar un lunes a las 10 de la mañana, y entonces no podía decidirme, ¿no?, qué hacer, porque claro, había trabajado 30 años para llegar a ese lugar, o sea, como Mario, ¿no? Tenía la vida armada. Y entonces a la noche ponemos los chicos a dormir, a Felipe, a Agustín, y le digo a mi mujer, a Josefina, nos sentamos acá y tomamos una decisión. Lo discutimos hasta que las velas ardan y tomamos una decisión. Pues mañana no puedo llamar y decirle, che, necesito una semana más para pensarlo. Entonces tuve el siguiente diálogo con mi mujer, ¿no? Entonces me dice, mira, momento, ¿lo tenés ganas de hacer? Y yo dije, la verdad que sí. Porque todos llevamos adentro, ¿no?, una llama de algo que es como que le da sentido a la vida, ¿no? Que por supuesto es diferente en cada uno de nosotros, pero uno va girando ahí la cosa y de repente clic y decís, esto es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Y en el caso mío, que yo quizás por mi familia, por los temas que se discutían, mis amigos, el tema de no diría el tema de la política, ¿no?, sino el tema del servicio público y ese sueño, ¿no?, de pensar que uno puede hacer algo para la comunidad en su conjunto, era lo que a mí más me motivó. Entonces me dice, bueno, entonces no agarres. Yo digo, no, listo, las mujeres no las voy a entender nunca. Yo digo que sí, porque me dice, no, porque tenés 40 años, en ese momento yo estaba por debajo del promedio y ahora ya no, de CREA, tenés 40 años, en los próximos 20 años seguramente o quizás es probable que te llamen 1 o 2 veces para estar de ser miembro del gobierno, de un gobierno. Y la verdad que no es este el momento, porque estás en un momento muy bueno de tu carrera, estás publicando, estás trabajando, me encanta el jardín donde mandamos a los chicos. Me dejó ahí, ¿no?, como un poco conmocionado, y como digo yo, me dejó ahí cocinándome mi estofado un ratito.
Y entonces me dice, pero te voy a hacer otra pregunta, me dice. ¿Cuántas veces pensás que te va a llamar a alguien con quien vos compartís los valores? Entonces yo te pregunto, ¿vos confías en los valores de la gente que te está convocando? En el caso mío era Mauricio y Horacio. Y entonces digo, la verdad que sí, confío en los valores. Entonces me dice, bueno, entonces sí agarrá, porque eso es lo importante. Lo importante es si vos podés ir a la función pública desde un lugar donde se te respeten los valores de lo que vos querés hacer y de cómo querés gestionar. Bueno, así que así tomé la decisión y después me terminé dando cuenta en mi inocencia que lo que me decía mi mujer era lo único importante. Porque uno viene, por ejemplo, en el caso mío al banco, si a los 3 meses te dicen esta licitación la tiene que ganar fulano de tal, uno tiene que entregar la llave y volverte, pero en el caso mío habiendo perdido mi trabajo, habiendo perdido 30 años, ¿no? Y yo lo cuento como una cosa personal, no como una cosa proselitista, sino como una cosa objetiva, real, que me pasó a mí en vida. O sea, esto le pasó a la persona que les está hablando. Yo fui presidente del Banco Ciudad durante 6 años y en esos 6 años nunca nadie levantó el teléfono del gobierno de la ciudad, ni Mauricio, no Horacio, nadie, para decirme que yo le tenía que dar un préstamo a nadie. Entonces por eso pudimos dar vuelta a un banco que perdía 200 millones de pesos por año y como dijo David, cuando yo lo devolví, era la empresa pública más rentable de Argentina, ¿no? Simplemente porque no hay ciencia en esto. En esto lo que hay que hacer es ponerle laburo, trabajar 7x24, pensar en para qué está la organización y manejarla con honestidad. Ahora eso no es Federico Sturzenegger, esos son los valores del equipo del gobierno en el cual uno participa. Entonces, es una experiencia personal mía, con lo cual a mí eso que me había dicho mi mujer, que era lo importante, que eran los valores, se me fue validado, por eso nunca dudé, ¿no? Nunca dudé, nunca me arrepentí un minuto, pero justamente porque encontré un espacio que de alguna manera reflejaba y respetaba. Así que no lo tenía pensado contar esto, pero me la dejaste picando y la verdad que era tan loca la asociación, hasta el nombre de la mujer, que dije lo tengo que contar, ¿ok? Bueno, Argentina, nuevos horizontes a la vista, ese es un poco el programa. Son 3 temas que quiero hablar. La primera les quiero contar un poquito del tema de cómo vemos las elecciones, ¿no? Ahí voy a hablar de lo que se llama el problema del león y del conejo. Ustedes se preguntarán qué es eso, ahora lo vamos a explicar, acá los tienen, pero ahora vuelvo a eso. ¿Okay? Después vamos a hablar un poquito sobre los grandes temas del próximo gobierno, cuáles son, cómo llegamos a las elecciones. Esto lo voy a pasar muy rápido porque más o menos lo tenemos, y concentrarnos un poquito más en qué es lo que viene después de lo económico, que me parece que es el interés también primario que tienen ustedes. Bueno, a ver qué es esto de la... A ver, vamos un poquito. Ustedes saben, tuvimos las PASO, la tenemos la primera vuelta. Toda la discusión en este momento si va a haber balotaje o no. Nosotros pensamos que hay 2 elementos fundamentales que garantizan que va a haber un balotaje. La primera es el hecho de que Sergio Massa, que junto con De la Sota hicieron una elección mejor de lo que se esperaba previamente, es un elemento fundamental para el balotaje, porque parte de los votos de lo que es UNA son votos que eventualmente en un balotaje, un porcentaje menor, pero un porcentaje al fin irían al Frente para la Victoria. Entonces el hecho de que UNA juega por un carril independiente de alguna manera garantiza que el Frente para la Victoria no llega a un porcentaje del 45% en la primera vuelta. Entonces eso es un elemento bastante central. Y el otro, por supuesto, como todos ustedes saben, es la excelente elección que hizo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que además se da una cosa particular, que en octubre, ustedes están en Córdoba, pero les cuento algo de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no tiene balotaje, es decir, que se elige el gobernador en octubre, y ahí hay una diferencia o una dicotomía muy grande entre que el gobernador sea Aníbal Fernández y la gobernadora sea María Eugenia Vidal, que me parece que sí va a generar ese escenario de polarización en esa elección, porque no hay otra instancia, ahí se elige, ¿no? Y es un contraste realmente muy fuerte entre estas 2 visiones, entre los 2 personajes, y nosotros pensamos que eso va a generar un aumento muy, muy fuerte en el caudal de votos de María Eugenia Vidal, y eso de alguna manera también es el otro elemento que garantiza la segunda vuelta. ¿Cómo se ha dado la campaña, ¿no? El análisis que nosotros hacemos es que hay un 40% de la gente, más o menos, que va a estar votando al oficialismo, va a haber un 40% de la gente que ya está definida de votar a la oposición, que quiere un cambio, y hay un 20% ahí en el medio, que es gente que quiere cambiar,
por ahí las cosas no son tanto en lo económico. Ustedes por ahí quizás estando tan metidos en el sector agropecuario, piensan que eso es un elemento muy fundamental, pero cuando uno va, por ejemplo, al conurbano u otros lugares del país, por ahí a veces no es tanto lo económico. Entonces hay un deseo, pero sí hay un deseo muy grande de cambiar el estilo de vida, el nivel de agresión con el que vivimos, el nivel de intolerancia, eso que se ha dado en llamar la grieta, en el caso de Argentina, ¿no? Esa cosa que nos divide, ¿no? Que nos juntamos con los amigos y parece como que es toda una cosa que está todo planteado en términos de amigos, enemigos. Entonces la gente quiere cambiar eso, pero dice, che, bueno, pero cambio, ¿qué quiere decir? Porque por ahí algunas cosas, como logré como también mostraba el video en algún punto, ¿no? Entonces, Mauricio lo que ha ido en su campaña es ir a hablar de ese 20%, ¿no? Y ese 20% darle confianza, explicar que se puede estar mejor. Ese es un poco el foco de la campaña. Con lo cual un poco se desmarcó de su propio votante, o sea, le dejó de hablar tanto a su votante más tradicional, que por ahí quiere un discurso más duro y más fuerte, para hablarle a ese votante marginal al que hay que convencer, lo cual es muy inteligente porque uno tiene que ampliar la base electoral. En ese contexto, Massa sí fue a hablarle al votante duro del PRO, o al votante duro de este grupo que yo llamo, que está dispuesto a votar en contra del gobierno, y eso fue lo que le permitió de alguna manera recuperar un par de puntos en las últimas semanas previo a la PASO. Ese es el análisis que nosotros hacemos. ¿Por qué hablo de lo del león y el conejo? Porque nosotros cuando hacemos investigaciones, hoy en día una elección se maneja con mucha investigación para entender qué es lo que está pensando el electorado, cuáles son sus preocupaciones. Esto siempre ha sido, pero cuando nosotros hacemos focus groups, por ahí hacemos un ejercicio que le preguntamos a la gente que asocie a los políticos con un animal. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, pero digamos individual, ¿ok? Yo, por ejemplo, les digo Cristina, y ustedes piensen en un animal, ¿ok? Yo les digo Aníbal Fernández y ustedes piensen en un animal, ¿ok? O les puedo decir María Eugenia Vidal y piensen en un animal. Entonces, bueno, acá tenemos más o menos lo que sale la cosa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Scioli sale conejo, cordero, y Mauricio sale perro o león. Entonces, ¿qué es lo que la gente te está diciendo? ¿Un conejo es un animal al cual vos le tenés miedo? ¿Le tenés miedo o no le tenés miedo? No es un animal que vos pensás que te va a venir, te va a sacar del fuego, y qué sé yo, por ahí no esperás que te saque mucho del fuego. No esperás mucho del conejo, pero tampoco esperás que sea una persona que lo sentís como un riesgo, ¿no? En cambio el león es un animal que es muy potente, que realmente puede generar una transformación, ¿no? Mentalmente vos lo tenés asociado a lo que te lleva a otro horizonte, ¿no? Que te conquista a otra paradera, pero también puede en algún momento ser un poquito, bueno, cómo va a reaccionar el león, ¿no? Cómo se levanta el león. Entonces eso como me parece que está diciendo mucho sobre las características que la gente le está asociando a los distintos políticos. Otra cosa que ocurre muy seguido, uno le puede preguntar, esto quizás lo han escuchado en algún programa, le dice, bueno, si querés que alguien te maneje una empresa, ¿a quién se la daría? ¿A Scioli o a Macri? Que te dice Macri. Si tenés un problema, en fin, todo lo que tiene que ver con el gerenciamiento, ahora si tenés un problema con tu hijo, ¿a quién se lo darías a cuidar? Scioli, ¿no? Entonces es como que digamos, se van generando esas dicotomías, y lo que es muy importante, por lo menos para nosotros, es transmitir la visión de que justamente esa capacidad de hacer está orientada a mejorar la calidad de vida de la gente, y bueno, eso voy a tratar un poquito, o nosotros en la campaña lo estamos apuntando justamente a mostrar lo que ha sido la gestión en la ciudad de Buenos Aires, como mostrar que justamente toda esa capacidad creativa y capacidad de hacer justamente está puesta al servicio de la comunidad. Pero ese es un poquito el dilema, ¿no? que está planteando la estrategia de la campaña electoral, donde muchas veces la gente que más está en contra del gobierno a veces no termina de entender plenamente cómo lo estamos planteando, porque le estamos hablando a un grupo de gente que tenemos que convencerlo de que justamente este animal con mucha capacidad de hacer, justamente lo va a hacer en defensa de todos, ¿no? Los temas que tiene el gobierno son tres, ¿no? El tema de las instituciones, el tema de cómo administrar el Estado, y después la macro, que es un poquito lo que va a ser el centro de esta presentación, pero no quiero dejar de contarle algunas experiencias y algunas preocupaciones respecto a los otros dos puntos, porque yo le diría, el tema de las instituciones, que a veces es una cosa un poco abstracta,
es la fuente de que ustedes tengan un marco económico, decía Mario. En Chile las cosas funcionan bien, porque hay instituciones, hay reglas de juego, hay cierta previsibilidad. Entonces ahí me parece que nosotros tenemos un tema muy central, donde ahí sí realmente hemos tenido un retroceso muy fuerte, porque la concepción del poder que tiene el kirchnerismo no es una concepción republicana. La concepción republicana es decir, hay un gobierno que es el ejecutivo, pero el ejecutivo tiene que ser controlado, acotado por otros poderes. El poder de una prensa independiente, el poder de una justicia independiente, el poder de un Congreso que le pone un freno. Y esa no es la concepción que tiene el kirchnerismo. El kirchnerismo dice, no, mi legitimidad emana del voto, de que gané una elección y después listo, las instituciones que no me pongan ninguna restricción porque yo tengo la legitimidad que me da el voto. Entonces, por ejemplo, el proyecto, ¿se acuerdan, no sé si se acuerdan hace unos años, de la democratización de la justicia? Es eso. La justicia no tiene que ser concebido como un poder independiente que me limita a mí, sino que tiene que ser algo que tiene que estar al servicio de aquel que recibió la voluntad ciudadana con el voto, ¿no? Y tiene que estar al servicio de ese mandato popular en el voto. Bueno, nosotros no, por supuesto creemos en el mandato popular, pero que creemos en una república, creemos en que el poder tiene que estar acotado, que la sociedad tiene que moverse con mayor previsibilidad. Por eso el kirchnerismo ha hecho un ataque fuertísimo a la independencia de la justicia, no solo los proyectos de la reforma judicial, podemos hablar de Compagnoli, podemos hablar de Nisman, podemos hablar de lo que ha pasado con Bonadío, cómo están manejando el Consejo de la Magistratura. Les cuento una experiencia que me pasó a mí el año pasado. Viene el kirchnerismo una semana, como parece que de una semana a otra había que aprobar un proyecto que era la reforma del Código Procesal Penal. No el Código Penal, sino el Procesal Penal. Y era muy buena la reforma que se proponía, muy buena, porque pasaba de lo que se llamaba el sistema inquisitorio al sistema acusatorio. ¿Qué quiere decir en una línea? Si hay abogados acá lo conocen ya este tema perfectamente. Hoy en Argentina, hasta esta reforma, el juez investigaba y juzgaba. Eso lo llamaba el sistema inquisitorio, ¿se acuerdan? Como la Inquisición, que eran investigadores y jueces al mismo tiempo. Entonces, en todo el mundo en general se usa el sistema acusatorio, donde hay un fiscal que investiga independientemente, sin tener el que juzgar, y después le pasa la investigación al juez para que decida, ¿no? Ese es el sistema acusatorio. Muy, muy consensuado. Creo que el kirchnerismo dijo, esto es papita para el oro. Porque si yo hago esta reforma ahora, nombro todos los fiscales, y nombro todos los amigos del fiscal. Entonces, todos los que van a tener que investigar en el futuro en la justicia son gente que puse yo. Entonces, la ley venía con un anexo, y el anexo tenía 1734 designaciones de fiscales, ¿no? Entonces eso es otro ataque a la independencia de la justicia. Así que a mí me parece que esto es, a veces Mauricio Macri dice, lo más importante que yo voy a anunciar el 11 de diciembre es quiénes van a ser mis candidatos a la Corte Suprema. Puede dar una imagen de la total independencia que va a tener esa Corte Suprema respecto del poder político. Hoy el último refugio de la República Argentina es la Corte Suprema. Notable, porque la Corte Suprema que tenemos ahora la puso Néstor Kirchner. Entonces el hecho, yo creo que es casi un símbolo del deterioro institucional del kirchnerismo, que el propio kirchnerismo puso una Corte Suprema en sus arranques, que realmente fue muy respetada con toda la gente, y hoy, digamos, se está tratando de alguna manera de dominarla. El otro punto es la prensa independiente. El gobierno armado tuvo una estructura de control de los medios que realmente es muy impresionante, y se lo voy a dar simplemente como un ejemplo. El ejemplo es, el año pasado nosotros, ustedes por ejemplo han peleado mucho por el tema de las retenciones, ¿okay? Las retenciones, 2 puntos del PBI, 3 puntos del PBI. El año pasado el Congreso aprobó una ley donde le transfirió plata de los argentinos a un cierto número de empresas por el equivalente de 100% del PBI. Entre 30 y 50 veces lo de las retenciones, por lo cual ustedes lucharon tanto hace unos años, ¿okay? Y yo se los cuento así ahora y ustedes me dirán, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué, cómo, cuándo, en qué momento el gobierno regaló 400.000 millones de dólares a alguien? ¿En qué momento el Congreso aprobó una ley que le regalaba 400.000 millones de dólares a alguien? Y no, por ahí se enteraron. Bueno, se los dejo picando con curiosidad. Eso ocurrió el año pasado, me tocó a mí. Votar en contra, obviamente. Pero digo, ¿cómo puede pasar en un país de paz eso y que no se discuta, que no se sepa? Bueno, solo si no tiene prensa independiente.
A ver, no tiene prensa independiente, no tiene universidades como una academia que está dispuesto a decir, pues ¿para qué tenemos académicos en las universidades? Para que digan las cosas independientes de los intereses políticos. Fallaron las ONG. Entonces algo muy disfuncional está pasando en una sociedad donde el gobierno empieza a tomar decisiones que son muy importantes en términos de los recursos de los argentinos y que la sociedad no se entera. Entonces eso es una gravedad para nosotros incalculable, ¿no? Porque ahí empiezan a cometer errores muy grandes. El otro tema es el Congreso Independiente. Nosotros pensamos que sería una gran... Nosotros muchas veces nos preguntan, cuando vamos a dar las charlas políticas a los militantes, nos dicen, no, pero nosotros solo podemos gobernar si tenemos control del Congreso. Entonces yo le digo, sí, si tuviéramos control del Congreso, lo que seguro vamos a gobernar mal. Porque el problema de Argentina ha sido su excesiva capacidad para cambiar las leyes. Acá vos te levantás un día y te cambia todo el país. Y para que eso no ocurra, para que haya seguridad política, vos querés que los cambios sean más lentos, más pausados, más consensuados. Porque no hay una verdad que es la correcta y una verdad que es la incorrecta, como quieren plantear los kirchnerismo. Hay distintas visiones del mundo y vos, el objetivo de la política es como amalgamar todas esas visiones en una visión que es común. Ahí Argentina sale del péndulo. Nosotros siempre contamos que nosotros en la ciudad de Buenos Aires, básicamente ahora ganamos la segunda reelección, pero nunca la ciudadanía nos dio la mayoría en el Congreso. O sea, ustedes manejan el Ejecutivo, pero la mayoría en el Congreso no. Entonces eso nos ha obligado a nosotros a un ejercicio de construcción de consensos que hace que todas las cosas sean mucho más estables y más duraderas en el tiempo. Ejemplo, el año pasado nosotros aprobamos un proyecto de ley que es el proyecto de evaluación de la calidad educativa. La idea más básica que podemos tener que es ver si los chicos están aprendiendo o no en el colegio. Porque si no aprenden en el colegio, querés ir y tratar de resolver el problema para asegurarte que ningún chico quede sin aprender. Nos llevó 4 años convencer a las fuerzas de la oposición para aprobar el proyecto. Finalmente el año pasado lo aprobamos y digo, valió la pena esperar 4 años. Porque ahora ya no es un proyecto, por supuesto lo tuvimos que cambiar al proyecto, modificar. Para nosotros la verdad que quedó mejor, porque siempre el otro aporta cosas positivas desde a partir de su visión de los temas. Y entonces digo, bueno, valió la pena esperar 4 años, porque ahora es un proyecto que no es del PRO, es de toda la comunidad política, de toda la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces cuando el PRO ya deje de ser gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, no es una cosa que vos vas a dar marcha atrás. Entonces saliste del péndulo. Yo creo que es muy importante tener un congreso independiente. Vamos a cambiar menos leyes, pero eso va a dar la seguridad, eso es la previsibilidad de la cual hablaba Mario, que él añoraba de Chile y que no tenía en Argentina. Con todo, teniendo los datos de inflación, del producto, del rendimiento, es enloquecedor, uno no puede tener un debate, así estás como negando la propia realidad, entonces me parece que eso es un ejercicio totalmente devastador para la sociedad, ¿no? Después yo les decía que el otro, entonces acá me parece que hay una diferencia muy grande y hay mucho para mejorar, hay que tener la voluntad para hacerlo y se puede hacer muy, muy rápido. Fíjense que el segundo punto era cómo administrar el Estado. Y yo creo que este es el gran tema. Porque hoy el Estado gasta el 40% de lo que Argentina produce, o sea, hoy los argentinos de lo que producen, el 40% se lo dan al Estado para que el Estado lo administre. Bueno, en realidad, poner el 40%, en realidad paga solo el 60%, que es la economía formal, así que imagínense la tasa de impuestos que tiene esa economía formal de la cual ustedes son parte, ¿no? Entonces la pregunta es, esa plata que vos le das al Estado, ¿en qué te vuelve? ¿Te vuelve en rutas? ¿Te vuelve en que vos podés mandar a tus chicos a la educación pública y que es una educación pública de calidad que te lo prepara para un mercado laboral en el futuro? ¿Te da seguridad? Bueno, ese es para mí, el gran desafío que nosotros tenemos en los próximos, esa es la gran cosa. Cómo hacemos una revolución de la educación, cómo volvemos a tener una logística que funcione en el país, que no implique para una persona, no sé, acá no debe ser tan extremo, pero cuando uno escucha a los productores de Salta y de Jujuy, cuando hablan de los costos de la logística, realmente lloran, porque realmente es realmente una cosa impactante, ¿no? Yo les traje solamente esto, porque acá podríamos hablar muchísimo. Acá nosotros hacemos mucho foco en la campaña, hablando de la gestión. Voy a hablar de 2 temas nada más, pero les quería mostrar esto, ¿no? Que es en los últimos años qué ha pasado con las cargas impositivas y el gasto en inversión que han hecho Por supuesto que hablar del gasto de inversión sin preguntarte sobre la calidad de esa inversión es como que te quedas a mitad de camino,
pero igual sirve como referencia. Fíjense, el gobierno nacional ha aumentado su carga tributaria un 37% en los últimos años. Esto es como porcentaje del producto, o sea que esto es además de la inflación. O sea, la carga real aumentó un 37%, estos son datos del año 2007, el gasto en inversión subió un 20%. Es decir, que te están cobrando más impuestos, pero poco o una parte relativamente menor de ese incremento está devolviéndose en infraestructura y en inversión, ¿no? Ciudad de Buenos Aires también aumentó los impuestos, a veces en la Ciudad de Buenos Aires nos pegan un poco con esto, aumentamos los impuestos también bastante, un poco menos, pero bastante parecido, pero fíjense que todo ese incremento se ha ido o se ha transferido a un aumento en el gasto en inversión, que me parece el gran cambio que uno ve en la Ciudad de Buenos Aires en términos de las obras de infraestructura. Esto que está acá en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires aumentó los impuestos del doble que tanto la nación como la ciudad, o sea, un 66%, se vio un shock fiscal realmente muy importante ahí en la provincia de Buenos Aires, y el gasto en inversión cayó a la mitad. Entonces, y esta es la realidad que estamos viendo de alguna manera que se vio en las últimas semanas con las inundaciones, ¿no? Pero estos son los números generales de inversión de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que acá hay un margen gigantesco para qué se administran los recursos del sector público. Me pareció que esta era quizás una manera de sintetizar, digamos, las dicotomías, ¿no? O la efectividad o no efectividad de una gestión. Poder aumentar los impuestos y dedicarlo a la inversión quiere decir que uno está administrando cuidadosamente el resto de los recursos. Si el resto se te desborda, entonces vos tenés que, digamos, atender los desbordes y entonces te queda menos plata para la inversión. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gasto en inversión cayó a la mitad, a pesar de que prácticamente se aumentó tan fuertemente los impuestos. El otro ejemplo que les quería dar, que me pareció interesante, son las curiosidades que se van dando y que tiene que ver con una llamada que recibí ayer, por eso me pareció interesante comentarlo. Ustedes saben que a principios de este año se aprobó una ley de estatización de los ferrocarriles. No sé si se acuerdan, lo leyeron en los diarios. Que yo le decía a Randazzo en la comisión, decía esto, usted la llama estatización de los ferrocarriles, pero yo lo llamaría de privatización de los ferrocarriles. Fíjense qué loco cómo uno puede vender las cosas de manera diferente. Entonces fíjense qué consiste el proyecto. El proyecto consiste en que las vías se hace cargo del gobierno nacional, de las vías, que hoy están, por ejemplo, en esta zona debe estar el Mitre, ¿no? Está concesionado a NSA, bueno, las vías pasan a ser del gobierno nacional. Esa es la parte de estatización de los ferrocarriles. Pero ¿dónde está la parte de la privatización? Que ahora el proyecto dice que encima de esas vías puede operar cualquiera. El concepto que se llama de open access o de libre competencia encima de las vías. Entonces vos tenías un tren que era el Belgrano Cargas, y en el Belgrano Cargas vos te tenías que quedar con el Belgrano Cargas, con la operadora Belgrano Cargas, que para llevar un container o un vagón desde Salta a Rosario tarda 21 días. Tienen 20 personas que empujan el vagón. 21 días, ¿sabes? Entonces ahora se acabó eso. Ahora vos podés armar tu empresa de logística en Córdoba Norte, en Salta, y decir, yo uso las vías, porque las vías se transformaron como una autopista, en una ruta. Vos tenés la ruta, y el que quiere anda en la ruta. No le vamos a decir a alguien que no. Esto va a generar una revolución. Por eso nosotros apoyamos este proyecto en el Congreso. ¿Por qué? Porque las operadoras de trenes actualmente, ¿qué se hacían? Ante un gremio de transporte muy fuerte, que había generado mucha recomposición salarial y que tenía, digamos, costos de transporte muy alto, el operador monopólico en los trenes que hacía, se ponía un cachitito por debajo del operador del costo del transporte en camión. Al final no generaba una competencia. Ahora va a haber una competencia sobre las vías y eso estoy seguro que va a generar un desplome absoluto en el precio. Y ahí ayer me llamó justamente gente de empresas muy grandes de Jujuy y de Salta que ya estaban armando su empresa de logística para operar el transporte de producción desde Salta y Jujuy al puerto de Rosario sobre esas vías. Querían entender un poco qué ideas teníamos nosotros, cómo iba a funcionar la ley. Yo dije, bueno, listo, chao, esta es la muestra fundamental de cómo la revolución que puede haber acá. Porque nosotros hablamos del tema de la competitividad, pero si bajamos el costo del transporte y lo flete a la mitad,
ya empezamos a avanzar por el buen camino. Esas son las cosas que tienen que ver con una buena administración del Estado. Es un Estado que te empieza a devolver, por supuesto, el Estado tiene que tener que las vías funcionen, pero hay una potencialidad de mejorar la capacidad de lo que el Estado genera y produce, que me parece que es realmente impresionante. Fíjense que este cambio que estoy dando es un cambio que no implica más plata, es un cambio en las reglas en las cuales nos organizamos de liberar a todos estos optimistas y a toda esta gente que cree en el país y que crece con la producción, a que realmente puedan operar y trabajar de una manera que sea lógica, razonable y previsible, ¿no? Bueno, vamos entonces a lo macro. Me está quedando 25 minutos y queremos dejar ahí 10 minutos para preguntas, ¿no, David? David. Queremos dejar unos 10 minutos parada totalmente. Esto ustedes lo conocen, esta es la economía en su conjunto, ¿no? Acá tienen dos líneas, la del INDEC, que es la de arriba, y la de la verdadera, que es la de abajo. Miren este gráfico. Este es un gráfico sobre la evolución de la producción mensual. Producción industrial básicamente estancada desde el 2010. Este es el PBI en su conjunto. Fíjense estos saques acá, ¿no? Entonces, esto cuando se puso el cepo. Cuando se puso el cepo se generó tal descontrol, tal desorganización de la economía, que la economía se produjo una fuertísima recesión. Este salto acá es cuando se liberó, en la campaña del año 2013, el gobierno toma la decisión de liberar el cepo a costa de perder reservas. Digo, yo libero. Y fíjense que ni bien liberó el cepo, la economía tuvo un salto porque uno ordenó nuevamente la producción. Después de las elecciones se volvió a, digamos, de alguna manera apretar el cepo, la economía volvió a caer. Esto acá es el default del año pasado, que creó una gran incertidumbre, entonces la gente replegó sus decisiones de inversión y sus decisiones de consumo. Después la gente dijo, bueno, no fue el fin del mundo, la gente aflojó un poco y ahí la economía recuperó un poquito, ¿no? Que es donde estamos en este momento. Pero lo cierto es que todos los gráficos muestran lo mismo, hace 4 años que la economía no crece. Cristina va a terminar su segunda presidencia con un ingreso per cápita en Argentina que es 4% más bajo que cuando asumió su segunda presidencia. Yo acá lo que tenía... por eso fíjense el título que le pongo a esta placa: el cepo te mata. Desde que se puso el cepo en Argentina, se paró el proceso de inversión, se paró el proceso de crecimiento, se paró el proceso de crecimiento del empleo. Esto simplemente tiene muchos números, pero les quiero simplemente que miren estos 3 que están acá. No sé si alcanzan a verlos. Estos son unos cálculos que hacemos los economistas sobre de dónde viene el crecimiento en cada año y lo dividimos en cuánto viene por inversión, cuánto viene por incorporación de mano de obra y cuánto viene por cambios de productividad. Y fíjense, lo único que quiero decir es que en los últimos 3 años la economía argentina ha perdido 5% de productividad. Es decir, con el mismo capital y con el mismo trabajo producen 5% menos de producto, Y eso es todo, digamos, todo el desorden que va generando todas estas regulaciones, que uno se tiene que preocupar más de qué hace el gobierno de la producción, de los insumos que te faltan, las cosas que no están, etcétera. Eso todo se puede medir cuál ha sido el impacto en la economía. Implica que la economía está en este momento con lo que tiene para producir, está trabajando 5% o está produciendo 5%. Porque eso quiere decir que el día que vos unifiques el mercado cambiario y de alguna manera normalices la situación, tenés como esta posibilidad de una recuperación, yo les diría, casi inmediata de esto, que hemos medido acá. Bueno, temas que ustedes también van un poquito más técnicos, pero que los conocen: un gran déficit fiscal creciente. Ahora vamos a hablar y les voy a decir que no hay que preocuparse tanto, pero ahora llego a eso. Y esto, también un gráfico que espero, no sé si se alcanza a entenderlo, yo llamo política monetaria a todo o nada. Esto lo que te dice es a qué ritmo el Banco Central va aumentando la cantidad de dinero en la economía. Entonces, por ejemplo, todo esto que ustedes ven acá, todo este periodo acá, ven que está más o menos en 35, 40, fue el periodo de Mercedes Marcó del Pont. Entonces ya decía, tiro, plata. Y claro, en cualquier economía, si vos haces eso
esos pesos eventualmente ya es como cualquier producto, si tenés mucha oferta, en este caso de pesos, el valor del peso cae, y que el valor del peso caiga se llama inflación, ¿no? Entonces eso te va generando una fuerte inflación. Vino Juan Carlos Fábrega, lo acomodó un poquito, fíjense, llevó la inflación más o menos la emisión más o menos al 20%, entonces la inflación bajó del 40 al 20. ¿Te acuerdas del año pasado, 2014, fue 40% la inflación? Este año estamos más o menos en 25%. Eso fue el resultado de que Juan Carlos Fábrega, porque la inflación va a seguir escalando. Entonces, ahora fíjense lo que ha ocurrido en los últimos meses. En los últimos meses hemos vuelto a una política monetaria, por eso yo digo a todo o nada, ¿no? Dice el gobierno, listo, salgamos, tiremos todo el dinero que se pueda hacer, veamos si con eso se recupera la economía y se aumenta el gasto y con eso mejoramos la situación económica. Ahora fíjense una cosa, todo este periodo que hiciste planchada, se los mostré en el gráfico anterior, o sea, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque si cuando vos emitís, lo que haces es generar inflación, claro, el gobierno gasta con los dineros, los pesos que emite, pero a la gente que le tiene que pagar la inflación le comes su poder de compra y su capacidad adquisitiva porque le estás reduciendo el poder adquisitivo. Dramático, o sea, pero lamentablemente el nuevo gobierno, en vez de llegar con una inflación en 25 en baja, va a llegar a una inflación del 27 en alza, ¿no? Y es como otro contexto con el cual vos acabas. El primer lugar donde se ve es esto, que es el tipo de cambio blue, muchos pesos en la economía, entonces la gente dice, bueno, ¿dónde busco yo refugio? Y ese es un tipo de cambio que además hoy está mirando las elecciones. Entonces el que compra y vende en el blue dice, bueno, a ver, ¿cuánto va a ser el dólar con Scioli? ¿Y cuánto va a ser el dólar con Macri? Te lo tenés que preguntar, porque vos tenés que dejar acomodar a más o menos donde vos pensás que va a estar la cosa. Entonces, como Scioli dice que va a seguir el cepo, va a seguir la inflación, si sigue el cepo, sigue el dólar blue, pues sí, bueno, necesito seguir buscando refugio en el dólar en ese contexto. Después veremos si Scioli lo hace, no lo hace, si cambia, si lo mantiene, cuánto tiempo, pero hoy es el mensaje que te da. Macri te dice que va a ser un tipo de cambio unificado, entonces probablemente sea un tipo de cambio que esté por debajo de este valor que está, ¿no? Entonces digo, este 15 o 16, yo tengo una frase que digo, es barato si Scioli es presidente, porque Scioli te está diciendo la idea de que va a seguir el blue y que va a seguir la inflación, y es caro si Macri es presidente, porque si vos vas a unificar un número que va a estar quizás incluso bastante por debajo, nosotros entendemos, de ese valor. Así que bueno, yo digo, acá está la inflación, que les decía, vieron cómo se bajó el control de la política monetaria, y nosotros anticipamos que esto va a ir como lentamente en alza, más o menos dentro de los valores que tenemos ahora, pero en crecimiento justamente por este shock monetario que hemos tenido en los últimos meses. Bueno, un dato antes de que pase a cómo vemos la transición, un dato, hoy Argentina va a terminar el 2015 con un déficit fiscal del más o menos del 6%. Eso vamos a ver que después es bastante importante porque en realidad no es que es todo un déficit que está generando deuda. Desde el punto de vista de la sustentabilidad de la situación fiscal es muy diferente. Porque una cosa es endeudarte al 6% de tu producto por año, otra cosa es endeudarte al 3%. Un pie de página, sin embargo, antes de arrancar, para esto de las llamas no son tan profundas y que hay otro lugar, yo entiendo que a pesar de la caída reciente, son términos de intercambio que siguen siendo bastante beneficiosos para Argentina. Y la línea roja, que es la tasa de interés internacional, que también es otro elemento a tomar en cuenta, está toda esta discusión sobre si la tasa de interés va a subir o no en los próximos meses, pero lo cierto es que miren dónde está. Aún así las condiciones internacionales me parece que son bastante positivas. Ahora tenemos el tema de Brasil. El país Argentina en los últimos años no llega a este fin de ciclo con un agujero de exceso de gasto que tiene que seguir financiando, sino les diría todo lo contrario, llega después de 12 años de ajuste. Fíjense, acá está el gráfico de Argentina, miren, cuando la línea está por encima de cero,